Si te hablo sobre mangas sobre ninjas, inmediatamente se te viene a la mente obras como Naruto, Ninja Scroll o hasta Dororo, que en mi opinión es una puta obra maestra. Joder, esto sí es cine. Pero el día de hoy te vengo a hablar sobre un manga de ninjas algo peculiar. Ninjas más Tolo Berru crean Ninja Tensei Shinobi Kill. Esta es la historia de Futa, un estudiante de secundaria común y corriente que es fanático a muerte de los ninjas, tan al grado de dibujar mangas sobre ellos y crear un video representativo del ninja legendario japonés Hattori Hanzo. Pero todo esto se va al coño cuando le sale una marca en su mano y descubre que él tiene el legado de dicho ninja legendario, y en base a esto varias personas, por no decir chicas extremadamente sensuales, vendrán por él, y así comienza la suerte del prota, conociendo chicas hermosas y haciendo terrible harem de shinobus. ¡Neta, qué chingón! Este anime es de lo más genérico que existe, pero a nivel infernal. O sea, estás leyendo un capítulo y viendo qué pasa ya sabes lo que se viene a continuación. Aparte de eso, el prota va descubriendo sus poderes ni bien avanza el anime, y no tiene ni más sentido que los poderes sean una mierda. O sea, ¿para qué pedir bolas de fuego, Rasengan, Chidori? Na, acá pura mierda. La piedra del masoquismo, güey. El Awakum. Y por último y no menos importante, comer fuego como si fuera una terrible... O sea, amigo, poderes más mierda no le podían haber puesto, boludo. Próximamente va a conseguir una espada al día y se la va a meter por donde no hay luz a todas las chicas que vea. Y sí, puede ser que le estoy tirando un terrible hate, pero esto simplemente es para sacar a relucir lo malo de la obra, para rematar con lo bueno que trae. ¿En serio? Nah, es una porquería. El prota es el típico pajero que se cae y cae sobre los melones de las mujeres y termina siendo golpeado a muerte. Y eso a muchos no les gusta porque hace que el prota pierda un 50% del estilo. Pero en realidad, aunque todo esto haga ver que la obra es una mierda, porque en realidad lo parece, a mí realmente me gustó. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. El dibujo de este manga en realidad es bueno, y aunque sea altamente tóxico en ecchi, los personajes están muy bien dibujados y tienen su personalidad bien puesta, y no están como personajes vacíos que solo están para el fanservice. Por ahora solo vamos conociendo a 5 chicas que se acercaron al prota, como la maestra nada voluptuosa, una niñita ninja que no pelea nada pero es muy tierna y apoyó al protagonista desde el primer momento, la amiga de la infancia del prota, esta chica que es pobre, no tiene nada que ver pero la vamos a llamar así, y la presidenta del consejo disciplinario. Entre todas ellas no forman un personaje pero al menos hacen que la obra sea entretenida y que no sea totalmente vacía. Y aunque no tengamos demasiados capítulos por ahora, va bien. Tiene varios capítulos que son bastante buenos, la verdad, como uno donde el prota y su amiga de la infancia y la presidenta tienen una cita, donde el prota se baña con la waifu pobre, que para ser pobre está bastante rica, pelotudo de mierda. Pero bueno, en definitiva el manga es bueno, entretenido y además de todo es bastante rico, ya que las escenas de fanservice, aunque no me gustan demasiado, están muy bien hechas. No soy de consumir este género, ya que me gusta más lo épico, las peleas y así, pero en vez de en cuando está bien leerse una historia que no va a ir a ningún lado y que solo se centra en entretener un rato. Ya que sí, hoy en día si querés leer una historia te tienes que fumar 3 porros, boludo, para entender la historia, porque si no te perdés a medio camino. En un momento se están besando y al otro están peleando en la luna contra la Roca Lunar Johnson, boludo. O sea, cada vez los mangas son más difíciles de entender. Pero bueno, si querés leerte este manga te lo recomiendo, aunque es bastante corto, pero en sí es... Tremenda cagada. -10/10 y ZZZ.